Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En el programa de hoy conversamos sobre el impacto del coronavirus en Puerto Rico. En la segunda parte conversamos con Lisa Gallardo, directora ejecutiva del capítulo de Puerto Rico de Amnistía Internacional. Suscríbete a Radio Independencia en tu podcatcher favorito y YouTube y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Saludos mi gente, bienvenidos a este episodio especial de Radio Independencia. Como siempre con ustedes, yo soy Andrés González Verdecía y está conmigo vía Skype porque estamos tomando las debidas precauciones mi compañera Adriana Gutiérrez Colón. Dame un segundito para poncharte. Me veo. Ahora te ves. Me voy a sacar para que ahora... Claro, qué difícil esto. Eso es lo que pasa cuando tú estás tratando de hacer todo por tu... Ahora sí, Adriana Gutiérrez Colón. ¿Qué hay, Andrés? ¿Cómo estás? Pues todo, bueno, más o menos bajo control, encerrado. Ahora déjame sacarte por razones obvias. Gente, para los que me estén viendo en YouTube, van a entender por qué tanto nebuleo. Estoy tratando de hacer un par de cosas a la vez. Y porque yo estoy en mi casa, Adriana está en la suya. Y... pronto, en la segunda parte de ahora sí, ahora estamos ponchados los dos. Tú a la izquierda y yo a la derecha. Y que nadie se me confunda con ese posicionamiento. Veo como un poquito de delay para los que lo estén viendo en YouTube. Pero creo que no debe haber problema. Adriana, ¿cómo estás? Pues aquí, ¿qué es esto? ¿El primero o el segundo día de aislamiento? Ya yo perdí la cuenta. Bueno, pues... del toque de queda todavía estamos en las primeras 24 horas, pero yo estoy encerrado desde, o sea, yo no salí, tan pronto llegué del trabajo el viernes, así que técnicamente ya este sábado, domingo, estamos grabando lunes, este es como mi tercer día de aislamiento, ya estoy ahí. Estamos en las mismas, Andrés. O sea, ¿estás segura? ¿Tú no te fuiste a janguear el viernes a la placita con un chorro de gente? Tuve invitaciones y no lo hice. Ay, ya, la más. Que somos personas responsables. La más que recibe invitaciones. Pues, damas y caballeros, en el programa de hoy, por supuesto, vamos a hablar del tema obligado, el tema más discutido en Puerto Rico, en el hemisferio y en gran parte del planeta, que es la pandemia del coronavirus COVID-19 y en específico su llegada oficial a la colonia de Borinquen y su impacto. Pero también en la segunda parte de este programa nos va a visitar Lisa Gallardo por segunda ocasión, quienes los fieles y las fieles oyentes de este programa recordarán que es la directora ejecutiva del capítulo de Puerto Rico de la organización sin fines de lucro no gubernamental Amnistía Internacional, y vamos a estar hablando un poco de el estado de los derechos humanos en Puerto Rico a raíz de unos informes, ¿verdad?, que ellos hacen anuales y que salieron recientemente. Y un poco cogerla en 3 y 2, hablar un poco también de ¿verdad?, cómo impacta el coronavirus, cómo se mide, si se mide eso a la hora de determinar ¿verdad?, cómo se respetan los derechos humanos en distintos lugares, a ver qué piensa del toque de queda y ese tipo de cosas. Así que eso es más o menos. Anuncios para hoy, Adriana. Espérate, que estoy viendo, mira, estoy chequeando como que un mapita de las muertes y cómo se está regando la cosa, y estoy medio lengua. Anuncios para hoy. Estamos a punto de llegar a 20,000 seguidores en Facebook, cosa que amerita un aplauso, que no sé si esté... Que no los tengo. Chequea, los tengo y por un poquito de inclusividad, escúchalo. Es que no lo vas a escuchar, pero el pueblo lo escuchó. Vamos a ver si tú escuchas. Pues un aplauso. Vamos a ver si tú escuchas esto. ¿Lo escuchaste ahora? No escucho, yo no escucho. Es un aplauso ahí, suena como más femenino, como una... Ey, cuidado. No, bueno, parecen mujeres, que es verdad. A mí me metí en problema. Bueno, pero es que cuando lo escuches te vas a dar cuenta a lo que me refiero. Dale para atrás, vamos a empezar el programa. Macharrán. Mira, estamos a punto de llegar a los 20,000 seguidores en Facebook, así que aprovechamos la oportunidad para agradecer a toda la gente que nos sigue y para también exhortarla a las personas que todavía no nos sigan, a que nos sigan en Facebook para que estén al día de nuestros programas y además de otro contenido y noticias que estamos tirando ahí en las redes sociales para mantener a la gente al tanto de lo que está sucediendo. Así que síganos en Facebook, síganos en YouTube,
y en Twitter y en Instagram y en todas las redes sociales para mantenerse al día con Radio Independencia. Eso es un anuncio. Sí, señora. Otro anuncio. Y sobre eso, en el Ajá. momento en que estamos grabando, tenemos 19.998 seguidores o seguidoras. Sabía que estábamos así, a ley de nada. Esa ley de NASA, que cuando terminemos, quizás ahora mismo mientras grabamos, o terminemos esta grabación, y de aquí a que esto suba, en efecto ya tenemos 20.000 seguidores o seguidoras. Que como hemos dicho, no es lo mismo que likes, pero likes tenemos 19.572, más o menos lo mismo, pero vamos a llegar este año. Pero, el punto es que estamos por ahí y que nos sigan, gente. y nada, son buenos. Salud. Son buenos. ¿Qué más? ¿Qué saludos hay, Andrés? Tú sabes lo que es, pero tú sabes lo que es que tú saques tu celular y puedas llegar a 20.000 y que esa gente lo comparta. Yo creo, ¿sabes? La gente por ahí llega a unos cuantos miles y ya lo da por sentado, pero está nítido. Y contra. Siendo además un podcast independentista, lo hemos hecho bastante bien, Andrés. Estamos a punto de cumplir 3 años además, así que felicidades adelantadas. Nítida. Pues, ok, otro asunto. Les quiero pedir disculpas a algunas personas porque hay un revolú en el episodio 134, en el último, cuando tratas de verlo, ¿verdad? En YouTube, cuando tratas de ver el video en tu dispositivo iOS, los dispositivos móviles de Apple, hay como un revolú. Y el problema es de ellos, porque el episodio está arriba, el episodio se ve bien cuando lo pones en Roku, en tu televisor, lo que sea, cuando lo ves en una laptop, incluso de Mac. También cuando lo ves en otro browser, ¿verdad? Que no sea Safari, o lo ves por algo que no sea el app de YouTube, pues se ve bien, o sea que no es el episodio. Pero si tratas de verlo desde la aplicación de YouTube, hay como un problemita ahí. Whatever, búsquenlo de otra forma, pero el episodio está ahí. Y nada, quienes no hayan podido verlo, pues les pedimos disculpas y lo pueden ver lo pueden tener en podcast también. Suficientes anuncios. ¿Cómo quieres comenzar esto? Ay, ¿qué hacemos? ¿Un recuento de lo que ha pasado aquí en Puerto Rico? Sí. ¿O en el mundo? Pues, ¿verdad? Tampoco la idea, yo creo que la gente que vaya a consumir este podcast Sí. quizás no quiere saber absolutamente todo de qué es el no. coronavirus. ¿Cómo es? Que aguanten. Sí, Mentira. pero yo creo que se puede beneficiar mucha gente que vive en Estados Unidos, ¿verdad? O en otras partes y no sepan cómo lo hemos vivido en Puerto Rico. Así que sí, una especie de más o menos recuento y eso, y qué ha pasado en los últimos días, yo creo que vale la pena. Bueno, yo creo que vamos por, si no me equivoco, tú me corriges, por 5 casos de coronavirus confirmados en Puerto Rico. Me parece como de 12 a 15 pruebas que se han hecho. Sí, ¿verdad? y tengo entendido que hoy dijeron que hay 4 casos sospechosos más. O sea, que puede haber 4, hasta ahora, esos 5 y 4 más sospechosos que parece que están en camino. Mira, según estoy viendo la tabla esta del coronavirus a nivel global, los casos, dice que al presente hay 181.127 casos en el mundo de coronavirus y ha habido 7.114 muertes hasta el momento. Tenemos que recordar que esto empezó más o menos como en diciembre, Andrés, en China. Empezamos a ver lo que estaba pasando, a enterarnos por ahí como en diciembre. Yo creo que pero sí. No fue hasta hace algunas semanas que llegó oficialmente a Puerto Rico, que sepamos, ¿verdad? Por lo que han mostrado las pruebas, que ha habido problemas con las pruebas que se han hecho en Puerto Rico por diferentes razones, entre ellas el coronavirus. ¿Te acuerdas cuando estábamos en la oficina y yo te decía, estoy caquita como un virus chino que hay por ahí? Fue hace un par de semanas, yo, chico, no, relax. Y te acuerdas, peor aún, cuando el que era entonces secretario de salud decía que eso no iba a llegar porque aquí no había vuelos directos de China. Claro, mano, me da risa, pero me da un poco de pena y vergüenza ajena, porque si alguien fuera a estar escuchando esto, y sí, mano, el secretario de salud hizo. Así fue. Nada, ya la Organización Mundial de la Salud la ha declarado como una pandemia. Esto quiere decir, me parece que está regada como que a través del mundo, ¿verdad? En los diferentes continentes hay casos. ¿Qué más hay que decir, Andrés, de cómo está el asunto a nivel mundial antes de entrar a Puerto Rico? Bueno, obviamente, todo el que esté escuchando esto y ¿verdad? No esté totalmente enajenado, sabe que nadie ha vivido, por lo menos en décadas, no me atrevo a ir demasiado lejos, pero una situación como esta. No ha habido en mi generación, en mi vida, en tu vida, tal cosa como una pandemia, menos a este nivel. Así que
otra vez, curiosamente, tenemos que decir en este jodido podcast que otra vez estamos viviendo algo que nunca había sucedido. O sea, ya sean... ¿Verdad? Ya sea, ¿verdad? Ya sea la Junta de Control Fiscal, el huracán categoría 5 que nos partió, Terremoto 6.4. terremoto, un verano donde expulsamos al gobernador anexionista, y ahora tenemos un virus, una pandemia que está como si fuera una película, arrasando por todos los países, por todos los continentes y matando ya a más de 7.000 personas. Algo evidentemente sin precedentes. Pues, ¿a qué ha conducido esto? Obviamente, medidas de precaución en los países más afectados. En su inicio en el sitio Wuhan, en China. Luego en China se esparció, luego le dio bastante rápido y bastante duro a lugares como Corea del Sur e Irán. ¿Verdad? Que le dieron, y allí tomaron unas medidas, y en China y Corea del Sur aparentemente se está aplacando, ¿verdad? Un poco el ritmo al que estaba esparciéndose el virus ha ido mermando un poco, lo cual es algo alentador. Sin embargo, se ha ido moviendo, ¿verdad? Llegó a Europa y en Italia hizo escantes, a tal punto que Italia se ha convertido ahora, no sé si todavía Irán, pero Italia quizás es el lugar donde más rápido está creciendo. Y Europa ahora se convierte en el foco principal de este virus. En Italia ayer solamente murieron 324, 300 y pico de personas. En un día. En un solo día. Y verdad, están por miles. De hecho, tengo una tablita aquí. Miren lo que voy a hacer, una chuchería para el que nos esté viendo en YouTube. Sabes que yo estaba preocupada así, pero me empecé a preocupar un poquito más cuando vi el caso de Italia, porque quizás se asemeja un poco a nuestro caso, a Puerto Rico, porque es una población envejecida, como pasa aquí en Puerto Rico. Entonces estaba leyendo algunos artículos que explican que el problema no es quizás la tasa de mortalidad, es más bien la cantidad de personas que requieren hospitalización, y entonces como el virus se ha propagado tan rápido, pues no hay camas suficientes en los hospitales, no hay equipo médico suficiente, no hay doctores o enfermeras o personal de la salud suficiente para atender a los pacientes. Así que los doctores y las doctoras han tenido que optar por decidir, ¿verdad?, a qué paciente atienden y a qué no, porque no hay cama para tanta gente, ¿verdad? Entonces, súper loco. me parece que súper loco, ajá. Y yo creo que los criterios que están utilizando son las posibilidades o probabilidades que tengan las personas de recuperación, así que me parece que las personas de más de 80 años que lo tengan, pues la pasan mal. Por eso hay mucha gente que se está muriendo, porque los envejecientes, a quien más duro les da, es una de las poblaciones más vulnerables. Y pues me da miedo, cuando vi lo que estaba pasando en Italia, cómo el sistema de salud estaba colapsando, pues sí, me empecé a preocupar, porque conocemos cómo es nuestro sistema de salud. Pues mira, ¿no? Tú no lo estás viendo ahora mismo, pero te veo a ti, pero no la tabla. ¿Tú lo tienes aquí? Bueno, no puedes ver lo que yo estoy viendo y lo que está viendo la gente, ¿verdad?, en YouTube. Pero tenemos aquí en Italia, ven la tabla. Esto está actualizado, dice que hasta el 16 de marzo hay una hora ahí que no es hora de Puerto Rico, eso no sé. Pero 27.980 casos, 2.158 muertes solamente en Italia, ¿verdad? Y ahí vieron también unos numeritos del total. Antes de pasar a Puerto Rico, ¿verdad? El manejo de... Ahora déjame quitar esto. Y me perdonen que es que estoy bregando con todo a la vez. Ahí estamos. Antes de pasar a, ¿verdad?, cómo ha manejado el asunto el gobierno de Puerto Rico y lo que estamos viviendo en Puerto Rico actualmente, vamos a decir lo obvio, ¿verdad?, por aquello de ser responsables, y si alguien todavía no lo tiene claro. Si usted siente cuáles son los síntomas de esta cosa, si usted siente tos seca, fiebre o estornudos, ¿no? Esas son las tres cosas que están diciendo. Problemas respiratorios. Perdóname, exacto. Y más que estornudos, es problemas respiratorios.
Esas son quizás las señales, ¿verdad? Que están diciendo usted muy probablemente puede tenerlo, ¿verdad? Y tiene que tomar las debidas precauciones. ¿Cuáles son esas debidas precauciones? Pues esto se transmite por el, ¿verdad? Por el toque y por el toque de las gotas, no es de otra forma que se transmite. Así que usted tiene que tomar las debidas precauciones, no interactuar con otras personas, mantener esa separación, ¿no? Eso era antes de que entrara en vigor pues el toque de queda y otros asuntos más complicados de los que vamos a estar hablando. Pero entonces limpiarse las manos continuamente, unas buenas lavadas de manos, como salen en las películas ahí en las series del hospital. Y no tocarse la cara, los ojos, la boca. A lo mejor uno es difícil, a lo mejor ya aquí en este programa, yo ahora pensando, a lo mejor lo he hecho 20 veces, pero tenemos que bregar con eso, ¿no? Y esas son básicamente las medidas, porque entonces algo muy peculiar de este virus, que como ya todo el mundo sabe, los niños no es que no se pueden infectar o que me corrijan, ¿verdad? Pueden ser portadores, no, todos estamos expuestos, pero parece ser no ha habido una sola fatalidad de menores, parece que no les da esos síntomas, no les afectan igualmente, y en distintos grupos, aquellas personas de más o menos sobre 70 años están más expuestas y en su gran mayoría las muertes han sido de personas mayores de esa edad y o con problemas respiratorios, ¿verdad? Más o menos esa es la cosa. Ya, más o menos así. Y por esa misma línea, me parece, ¿verdad?, que también lo que se está pidiendo a la población es que a las personas jóvenes que sientan síntomas como fiebre, tos seca, problemas respiratorios, los que tú acabas de mencionar, es probable que tengamos el coronavirus, pero si uno no tiene mayores complicaciones para respirar, que sientas que tienes que ir al doctor porque no puedes respirar, te está faltando el aire, pues a menos que tú no sientas esos problemas de respiratorio a un nivel que te preocupe, como quiera, me parece que lo que la gente debe hacer es, si siente los síntomas del coronavirus, no es ir al hospital y rápido pedir una prueba, porque sabemos que no hay muchas pruebas tampoco. Así que yo creo que lo que se está pidiendo a la gente, sobre todo a la gente joven, saludable, es que si sientes los síntomas, te quedes aislado en tu casa y evites el contacto con cualquier persona hasta que te mejores. Y yo creo, me parece que los días son como 40, 20 días que te debes quedar aislado, notificarlo a las personas que tengas que notificar, al trabajo y etcétera, pero que si la gente joven siente estos síntomas, no debemos salir corriendo al hospital a que nos hagan pruebas y que debemos dejarle que esos servicios, ¿verdad?, los puedan obtener personas que más vulnerables, como los envejecientes, las personas mayores que necesitan estos cuidados más que nosotros, que quizás podemos superar o recuperarnos de este virus como si fuera cualquier otra gripe. Y que a la gente joven que no salgan a hacerse pruebas, porque hay gente que necesita más esos cuidados, a menos, claro está, que te sientas muy mal, que no puedas respirar, que tengas una tos que no te deja vivir, pues entonces sí tienes que acudir al hospital. Y mientras tú hablabas y decías todo eso, yo me cogía ahí yo mismo tocándome la boca, pero una cosa... Yo estoy ahí, yo creo que... Sí, pero anyways, y antes de, ¿verdad?, entonces ya por fin pasar a ¿verdad?, a lo que ha hecho el gobierno de Puerto Rico, sí quiero decir que yo imagino que todas las generaciones han pasado por cosas bien fucked up, ¿no? Pero nosotros nada más en el siglo XX, siglo XXI, ¿verdad?, hemos pasado, por ejemplo, por el SARS, no sé si lo recuerdas, pero fue uno de los primeros, aparte de la gripe aviar o avian flu, que yo no sé si fue para los 90 ¿verdad?, o se ha dado de distintas formas. Había algo que era el SARS, el síndrome de respiración aguda, que entre 2002 y 2013 mató como 800 personas en Asia. Luego vino una muy, muy cercana, muy famosa, el famoso H1N1, ¿verdad? También se le llamaba la porcina, uno por ahí, ¿verdad? Que cobró la vida de 18,000 personas en el 2009. Esa me dio porque recuerdo que eso era como un tipo de influenza y cuando te daba, pues te hacían la prueba. Y antes de que llegara el Tamiflu, porque teníamos el mismo problema de Atlanta, ellos ya daban por sentado que la tenía. Y esa me llevó al hospital, la recuerdo como hoy. Tuvimos, por supuesto, el brote del ébola. Más tarde hablaremos del ébola, porque lo mencionaron en el debate de los gringos allá y metían la pata y a cada rato, ¿verdad? Hablaremos de eso. Pero el ébola, que era malo porque no se esparció de la misma forma y para muchos pues era una cosa de allá de África, ¿verdad? Pero te mataba. Ya que estaba... Entonces tuvimos transmisiones, ya fueran por virus o cosas por mosquitos,
como el de uno de los nombres más peculiares, el chikungunya. Y los que tenían mucho guille le decían chikungunya, porque eran, tú sabes, entonces, como si fuera poco, ahora que tenemos que es una cosa bien seria, un poco, ¿verdad? Nos reímos, pero esto es una cosa bien seria, es parte del tono con el que hablamos en este programa. Pero también tuvimos el Zika. Mi esposa ahora estuvo embarazada. Entonces el Zika era peculiar porque no te daba tan duro a ti, pero si tú estabas embarazada, te podía ocasionar muy probablemente microcefalia a tu criatura. O sea que, ¿qué? Y ahora tenemos esto. Mano, esta generación, ¿sabes? Nosotros, como bien un meme, nosotros cuando seamos viejos vamos a ser insoportables de todo lo que hemos aguantado. No sé. Y tú diciéndole a Sofía, pero tú no te acuerdas cuando yo era viejo, ay papi, ya. O sea, ella nació y el mismo año vino, además de que ese mismo año nació Radio Independencia, pero ahí vino Irma, María, todo lo que vimos en el 2018. Sí, no ha parado, no ha parado. Pues todo. Y ella, pues, nada, ojalá que, pues, no se dé ni cuenta. Ahora sí, ¿quieres zumbar un poco sobre, ¿verdad? Lo que está pasando aquí, que ha hecho el gobierno gringo, que me ha parecido una locura? Bueno, aquí en Puerto Rico no se habían tomado muchas medidas de precaución o quizás no eran necesarias hasta hace muy poco, y por decir muy poco, que antes de ayer, fue la conferencia de prensa, una de las como 10 que lleva desde que ha explotado el coronavirus y ninguna ha parecido suficiente. Siempre tiene que tirar otra conferencia de prensa porque la gente no queda satisfecha o no entiende lo que está pasando, pero me parece que de las más importantes ¿cuándo fue la conferencia? Fue antes de ayer, ¿no? ¿Cuál? Bueno, ha habido varias, pero la de la orden ejecutiva del toque de queda y de la... Yo creo, si mal no recuerdo, fue el sábado. Me puedo equivocar, pero ya había unos rumores por ahí, pero yo creo que fue el sábado. Pues la gobernadora tiró una orden ejecutiva para promover o imponer un distanciamiento social, además un toque de queda. Desde el domingo, desde ayer a las 6 de la tarde hasta el 30 de marzo, muchos comercios o casi todos van a estar cerrados, con algunas excepciones, como por ejemplo los que tengan que ver con los supermercados, ventas de alimentos, me parece que los sitios de comida rápida, pero solamente a través del delivery o el servicarro. ¿Qué más? Farmacias o centros relacionados al tema de la salud pues van a seguir operando, la banca también, todo lo demás, el gobierno, los policías van a estar trabajando también, todo lo demás, casi absolutamente todo cerrado. Además un toque de queda que tendría vigencia desde ayer hasta el 30 de marzo también, de 9 de la noche a 5 de la mañana. Sí, más o menos un periodo de las famosas 2 semanas. Ya adelantamos. Cosa que a mí me parece razonable, considerando que han sido las medidas que se han estado tomando en todos los países alrededor del mundo. Me parece que las políticas públicas o lo más prudente en estos momentos es proponer, ¿verdad? Y llevar a cabo ese distanciamiento social y ese aislamiento para evitar o prevenir el contagio de este virus. Pero, me parece que quizás la respuesta del gobierno ha sido un poco tardía, porque hasta hace algunas semanas no teníamos ninguna medidas para controlar la entrada o salida. Andrés, ¿te frisaste? ¿Me ves? Sí, te veo. Okay, estás todo bien, relax. Me quedé frisado quizás porque me está picando la nariz y no me quiero tocar la cara. Confianza, después que te laves las manos después de tocar cualquier cosa, no hay problema. Sí, mano, me voy a tener que tocar porque estoy aquí, es que te pones una cámara enfrente y quieres empezar a tocarte toda la cara. Ajá. Me parece que han sido tardías porque hasta hace unas semanas, como te decía, no teníamos ningún control, ningún protocolo para controlar la gente que entraba o salía de los puertos o que entraba o salía de los aeropuertos, o para cancelar o posponer eventos multitudinarios como fue el Día Nacional de la Salsa, donde fue, me parece que el primer caso o uno de los primeros casos sospechosos que luego dio positivo, que era el panameño, que cuando llega a Panamá, luego de hacer un recorrido de turisteo por la isla, pues sale que da positivo al coronavirus. Así que me parece que las medidas de aislamiento, con todas las lagunas que pueda tener la orden ejecutiva, que ya ha recibido algunas críticas, me parece que lo más prudente es
implementar como política pública ahora mismo estas medidas de aislamiento y distanciamiento social. ¿Qué te parece a ti, Andrés? Pues varias cosas ya, pues vamos primero sobre el toque de queda y después sí me gustaría hacer un poquito un recuento de lo que fueron Ay, papelones, dale, ajá. de lo que fueron papelones del gobierno hasta llegar a ahora, que me parece que que se está tomando mejor por la ciudadanía las medidas que están tomando, ¿no? Por lo menos cierto control, se está viendo cierto, al menos dirección o control del gobierno que no habíamos visto en las pasadas 2 semanas. Así que, pero sobre el toque de queda, mira, incluso mucho debate en Facebook, ya tú sabes, todos los expertos y la cuestión política y la izquierda peleándose por este tipo de cosas. Me parece súper interesante. ¿Qué te puedo decir? Mira, si estoy de acuerdo o no con el toque de queda, bueno, pues podemos hablar en abstracto, ¿no? Y en efecto, en la práctica, en una situación como esta. De ordinario, este tipo de medidas, toque de quema, de toque de queda, dito, que implican restringir la libertad de los ciudadanos y ciudadanas de esta forma, pues obviamente tienen que verse con mucha cautela y con mucho escepticismo, ¿no? Y no se puede abusar de una medida como esta bajo ningún concepto. Yo estuve bien en desacuerdo con la extensión ridícula y sin fundamento que hubo del toque de queda que impuso Ricardo Rosselló a raíz de María, porque es que perdía sentido y se extendió por un montón de tiempo luego del huracán María, y me parecía que no tenía sentido. Si ameritaba en este momento particular imponer un toque de queda de esa naturaleza en una jurisdicción que tiene solamente a este momento 5 casos confirmados o 4 o 5, ¿verdad? Y otros pendientes. En realidad es una determinación que yo creo que para poder tomarla hay que dar cierta deferencia a los expertos y expertas, médicos, científicos que estén atendiendo esta situación, pero me parece que de ser esa la recomendación, como está sucediendo en todas las jurisdicciones y en muchos países donde ya explotó esto de gran medida, pues no tengo ningún problema con el uso de ese mecanismo, ¿no? O sea, el hecho de que se utilice en los momentos particulares no me causa problema. Su uso indebido en circunstancias en que no la merita, ese es el problema. Pero esta idea de, por ejemplo, de que me parece... He escuchado más la respuesta a esa medida, a esa visión, que esa visión esbozada en mis redes. En mis redes en realidad no la estoy viendo por ahí. Pero esa crítica, como si fuera una postura de vanguardia, el que, no me la hacer en mi autonomía, me parece medio sencillito y liviano, porque en realidad si algo tienen las ideologías más colectivistas, ¿no? Ya sea, estamos hablando de socialismo, pero ya sean socialismo, izquierda, lo que sea, implican, ¿verdad?, que el bienestar colectivo, por supuesto, va por encima del bienestar individual, y en este caso cualquier supuesto derecho de la autonomía voluntad de moverme por ahí y pegarle un virus que es una pandemia, pues es una porquería de derecho que no puede ir por encima de la necesidad de proteger a la totalidad ¿verdad?, de todos nosotros. Por supuesto que sí, en la medida en que eso activa otras preocupaciones, ¿no? Que yo creo que son las que debe atender el Estado, que tú mencionaste. ¿Qué carajo va a pasar con la gente que no tenga las licencias o cuyos patronos no quieran pagarle y tienen que mandar a sus niños y niñas a la escuela, o se van a quedar sin chavos? O sea, porque, quédate en tu casa, la linda, pero y la educación de mi ¿verdad?, de mi progenie, ese tipo de cosas, el pago El pago del agua, la luz, de la las hipoteca. moratorias de hipoteca, los desahucios. Ese es el tipo Y de cosas. además también, yo creo que otra de las críticas que más se le está haciendo a esta orden ejecutiva, al aislamiento y al toque de queda, es que, como tú bien dices, podemos estar, ¿verdad?, de acuerdo, porque es lo que vamos a darle deferencia a los expertos y expertas en el tema, y vemos qué es lo que ha estado pasando a nivel mundial, pero que es bien importante que estas medidas de aislamiento, toques de queda y demás deben ir acompañados también de un plan, ¿no?, del gobierno. No sabemos qué está haciendo el gobierno para asegurarse de tener las camillas suficientes, de tener las pruebas suficientes, qué costos van a tener estas pruebas a las personas, si tenemos el equipo médico, si se están haciendo algunas diligencias para ello. Yo creo que a la vez que el gobierno le exija a la ciudadanía o a la población que sea prudente, responsable, que pongamos de nuestra parte, también nos toca, ¿verdad?, no bajar la guardia y seguir exigiéndole al gobierno
que sea responsable también y que esté tomando todas estas medidas preventivas que van más allá de tomar medidas, implementar medidas de política pública de aislamiento, pero que tienen que estar llevándose a cabo o desarrollando otro tipo de protocolos también para corroborar que los hospitales en Puerto Rico estén adecuados. ¿Qué va a pasar con Vieques y Culebra? Allí en Vieques no hay ni CDT. Así que todas esas medidas que el gobierno, nosotros ciertamente tenemos que poner de nuestra parte, pero también tenemos que exigirle y estar bien pendientes si el gobierno está haciendo lo suyo en los hospitales y asegurarse de que tengamos los instrumentos necesarios para atender una crisis salubrista como esta. Mira, y entonces, sobre el gobierno de los Estados Unidos, o sea, no quiero detenerme demasiado, pero es fucking increíble el nivel de incompetencia que ha desplegado el gobierno y el presidente Donald Trump. O sea, y eso pasa, gente, cuando uno elige a imbéciles a gobernar. Esta persona es una total incompetencia lo que manifiesta todo el tiempo. Y las conferencias de prensa, las cosas que dicen, repitiendo visiones nacionalistas sin sentido estúpidas, que yo no voy a coger las pruebas que me dio la OMC, porque es que nosotros tenemos los mejores científicos, y estupideces que no... Y no tengo el dato, pero me parece que los niveles de contagio en Estados Unidos no se están controlando eficientemente o efectivamente. Ahora mismo no tengo el número, voy a ver si lo consigo antes de que se acabe este programa y los tiro al medio, pero leí en alguna parte que le están medio al garo los contagios en Estados Unidos. Entonces, ¿verdad? Pero hablando un poco de Puerto Rico, ¿verdad? Ahora quiero hablar de cómo... Del coronavirus. Sí, mano, y de cómo precisamente esa dependencia de Puerto Rico con respecto al gobierno federal y exacerbado por esa partida de imbéciles que gobiernan los Estados Unidos ha empeorado la situación en Puerto Rico. Mira, Puerto Rico... obviamente no tiene el control de ¿verdad? No tiene frontera, pero frontera física para controlar la entrada y salida de bienes, mercancías o personas. Todo esto ha estado bajo control federal. Y para colmo, nosotros tenemos, mientras todo esto estaba explotando, teníamos que esperar a que esas pruebas que se hicieron tarde fueran al famoso CDC, ¿no? Que es todavía estamos esperando. Claro, y que fueran a Atlanta y se tardaran días, semanas, antes de que nosotros siquiera pudiéramos determinar si ciertas personas dudosas, sospechosas de tener el virus, en efecto lo tenían. Mientras países a nuestro alrededor confirmaban a diestra y siniestra y tomaban medidas preventivas, nosotros ni eso, nosotros no tenemos como colonia que somos ni la facultad legal para cerrar y controlar ese tipo de cosas. Pero entonces ni siquiera había una presión genuina, fuerte de los ñangotados de aquí, ¿verdad? A tal punto que, por ejemplo, algunos de los papelones más grandes que vivimos en Puerto Rico, antes de que, si se quiere, empezaran a tomar el toro por los cuernos, si es que uno cree que en efecto empezaron. Todo esto yo creo que empezó a explotar cuando el Costa Luminosa, es que se llama el crucero, que estaba aquí y de repente tenía personas procedentes y tal, y todo el mundo se bajó, jangueó, y mientras que en otras islas, en otros países le restringieron su movimiento, aquí como si nada, a tal punto que una funcionaria del gobierno de Puerto Rico entró y salió y y ni las pruebas se hacían. Luego surge otro de los papelones grandes, fue el que mencionaste brevemente sobre el Día Nacional de la Salsa con Z, porque es ¿verdad? De Z93, para aquellas personas de fuera de Puerto Rico que no lo entienden, es un día donde se celebra, ¿verdad? Eventos de salsa, un evento multitudinario. Pues un médico panameño que vino aquí a disfrutar del Día Nacional de la Salsa, estaba aquí, el tipo regresa a Panamá, allí se confirma o él ya sabía que tenía el coronavirus, y aquí nada, no pasó nada, y lo que hizo el gobierno, a raíz de eso empezaron a tomar medidas, pero después la gobernadora dice que una cantidad particular de filas que se aislaran y se hagan las pruebas. Se supone que tú vayas al día Tú sabes que la misma funcionaria que entró a Costa Luminosa fue al Día Nacional de la Salsa también. No jodas, eso no la sabía. Pero que no te estuvo chistoso la orden de aislamiento, o sea, como si el tipo no hubiera entrado, no hubiera comido, no hubiera ido al baño, no hubiera bebido cerveza. Sí, él fue hubiera bailado con medio mundo allí. Él fue el Día Nacional de la Salsa a quedarse en la silla y ya, a escuchar y se movió. Vergüenza ajena. Entonces a eso se mezcla una serie
Y gente, es que a mí me da esta tristeza tener que hablar así porque yo no quiero aparentar que estamos politiqueando, como se entiende ese término, ¿no? De la peor calaña. Pero es que esto sucedió. Entonces estas personas, vamos de desastre en desastre, de huracanes, todos, suministros, terremotos, verano del 19, y tú no piensas que para la próxima no van a meter la pata por sentido común y vuelven a meter la pata. Entonces ¿verdad? El secretario de Salud, que gente siempre, y estamos en récord, siempre, este tipo puede ser tremendo médico. Yo no sé, yo no sé si él es cirujano, cardiovascular, yo no sé bien. Y puede ser la hostia, genuinamente. Pero como comunicador y como funcionario público ha sido pésimo. Y yo lo he dicho antes, por ejemplo, este tipo que fue el que puso en el recinto de ciencias médicas, que le dio la cátedra aquella a Ricky Rosselló, mientras un montón de gente con capacidad y con muchos años de experiencia no obtienen esas cátedras. Desde que entró al gobierno ¿verdad? Y lo recompensaron con el título de secretario de salud, iba a las vistas públicas y al principio, cuando todo era chichichijá y todos celebraban la victoria de la elección, se pasaba haciendo politiquerías y hablando bien de Ricky, haciendo comentarios inapropiados. Entonces, luego de eso, lo mismo, iba a las vistas públicas muy mal comunicador. Y en este proceso, cuando se le metió presión, como que asumió una actitud de defender a la defensiva y que había que esperar y, ¿verdad? Un tono muy feo hasta que en una de sus últimas apariciones públicas en una conferencia de prensa, como que le salió atrás para adelante a un periodista y eso ocasionó que la gobernadora, que es loca votando gente en tiempos de crisis, en efecto, dizque aceptara su renuncia y eso quiere decir que lo votó. ¿Qué te parece el hecho de que lo haya votado en ese momento particular? Eso me es como un flashback, me recuerda mucho lo que hasta es como el modus operandi de la gobernadora en situaciones de emergencia, como tú decías, no es la primera vez que, yo no sé, a mí me parece, yo creo que el pueblo en general estaba como que pidiendo esa renuncia desde hace algún tiempo, sobre todo se intensificó ese reclamo de solicitar la renuncia de este funcionario después de las expresiones de que aquí no iba a llegar eso porque no habían vuelos directos, pero nada, me parece que son parchos de esta administración, no sé, yo creo que ya se trata, quizás ameritaba su renuncia, ¿no? Pero creo que esto es más bien como un lavado de cara de la administración de, mira, ya sacamos al director de manejo de emergencia, pues ya ese fue el responsable de los suministros. Mira, ya sacamos al de salud, pues ya la cosa, pero aquí en Puerto Rico todos sabemos que el problema con las estructuras y las agencias del gobierno va más allá de una o dos o tres personas, igual que el problema general de nuestro gobierno. Por eso con sacar a Ricky no es suficiente. Si viene una Wanda Vázquez a reemplazarlo, como no va a ser suficiente, que saquen al secretario de salud para poner a otro que cumpla con las mismas funciones, que sea más o menos de cheerleader del gobierno. Así que no me sorprende su renuncia y no creo que es suficiente, no creo que el pueblo esté complacido con eso, ni que aquí los problemas se acabaron de ahora en adelante con echarle la responsabilidad a una persona. Nítido, pues nada, ya resumiendo, recapitulando, evidentemente todo está cerrado en Puerto Rico. Para quienes nos estén escuchando afuera, las escuelas cerraron por más o menos un periodo de 2 semanas. Las escuelas ya habían tomado, creo, ciertas medidas. El secretario de Educación dice que, Eligio Hernández, que se van a dar clases online. Hay una preocupación. Las escuelas que abrieron recientemente, que han perdido casi todo el semestre a causa de los terremotos y la situación y las estructuras como se encuentran de las escuelas públicas alrededor de toda la isla, pues sí, yo creo que este semestre o este año académico los estudiantes pues no sabemos todavía cuál va a ser el plan, ¿verdad?, para ponerse al día con sus materiales de estudio. Y es muy lamentable, ¿verdad? Vemos que las poblaciones vulnerables siempre es lo mismo, son los niños, las niñas y los envejecientes. Oye, sin hablar de que nosotros temíamos qué pasa con toda esa gente que está ahora mismo sin hogar todavía en el sur, con todos esos envejecientes que tuvieron que sacarlos hasta de centros de envejecientes por las condiciones en las que se encontraban las estructuras físicas. Así que, pues, vemos cómo cómo se hacen más vulnerables estas poblaciones en situaciones de emergencia. Así que, ojo, con la gente del sur también me parece que no se ha hablado mucho de ella. Además de las escuelas, la rama legislativa la rama primero siempre dejan todo para lo último y por alguna razón ellos
se sabe ¿verdad? Que va a haber cierres, que va a haber esto, pero esperan al último momento para que uno no sepa bien qué va a pasar, pues cerró también más o menos hasta el 30 con sus debidas excepciones cada una. Y entonces también la legislatura igualmente, aunque ya había una sesión pautada en el Senado para lunes, hoy, y hay una sesión pautada para el jueves, nosotros en la Cámara, a la que irán para determinar cierto, ¿verdad?, el calendario. Todas las labores administrativas se cerraron hasta más o menos el 30 de marzo. No se va a cargar a vacaciones, esperamos. Bueno, ¿verdad? Dicen que es así. Y estamos bajo este toque de queda. Hubo una confusión inicial del toque de queda. A mí, francamente, si bien hubo que hacer unas aclaraciones y se hicieron, déjenme buscar el toque de queda porque voy a aprovechar las chucherías que tenemos aquí. Mira cómo tenemos aquí el toque de queda. Esta es la orden ejecutiva de la gobernadora. Radio Independencia va subiendo, Adriana. Ahora tú no estás viendo esto porque estás en tu casa, pero esto está... No tengo ni idea yo de lo que estás haciendo allá. Esto está de show. Nada, la puse ahí, pero no me voy a detener. Pues supuestamente había ciertas dudas. Yo creo que, ¿verdad? Al verla un poquito, pues uno podía entenderla bastante claramente. El toque de queda opera 24 horas, gente. O sea, usted no puede estar fuera de su casa 24 horas. Ahora bien, hay unos negocios y unos lugares que por razones obvias, médicos, ¿verdad?, hospitales, supermercados, van a estar operando de forma parcial, limitada, y que van a estar recibiendo gente con sus propias limitaciones. Y de 5 de la mañana a 9 de la noche, aquellas personas que necesiten acudir a alguno de estos lugares específicos pueden salir única y exclusivamente a hacer eso. Si usted tiene que ir al supermercado, puede ir al supermercado. Si usted tiene que ir al médico, puede ir al médico. ¿Puede ir a su oficina a buscar unas cosas para trabajar? Pues no, ese no es el tipo de excepción que está incluida, ¿verdad? Que está incluida ¿verdad?, en el toque de queda. De 9 de la noche a 5 de la mañana, eso no opera. Hay unos lugares que pueden abrir hasta más tarde y demás, pero usted no puede estar fuera. Pero el toque de queda es 24 horas. Y sí podemos ponernos a evaluar. Si yo tengo una oficina de abogado y no recibo gente, o ¿verdad?, no debo poder ir, ¿de qué manera eso propaga? Podemos discutirlo. Y de hecho, el Colegio de Abogados y Abogadas, que yo respeto, ¿no?, ¿verdad?, habló de unas posibles deficiencias constitucionales. Una a mí me parece muy sólida, y es que se ampararon en unas disposiciones constitucionales para tomar esa medida que claramente no tienen nada que ver con esas facultades, de manera que, por ejemplo, ese argumento me parece solidísimo. Luego creo que ¿Perdón? Fue un copy-paste de la orden ejecutiva de María, una cosa así. O sea, que en ese sentido, y creo que la gobernadora la enmendó, ¿verdad? Y, entonces, que puede haber otros argumentos. Ya el Tribunal Supremo también va a cerrar operaciones mediante una resolución a raíz de esto, y uno de los jueces adelantó, ojo, estamos tomando esta medida, pero esto no implica que estamos adjudicando cualquier controversia constitucional que pueda surgir sobre el asunto. Así que puede haber asuntos constitucionales involucrados, y que incluso, ¿verdad?, que invaliden este tipo de orden y la manera en que se hizo, o la facultad del gobierno para hacerla. Claro que sí. Y, ¿verdad?, y ojalá la haya cierto control o se dilucide. Pero ciertamente los gobiernos tienen facultades legales para tomar medidas, digamos, como esta, en situaciones como esta, y esto es único en nuestras vidas. Así que, ¿verdad?, eso es lo que estamos viviendo. Así que, ¿algo más que creas que quieres decir antes de pasar a nuestra invitada? Sí, mira, te voy a decir algo. Un agradecimiento, solidaridad a todo el personal de la salud que está trabajando 24/7 por la salud de la gente, arriesgando su propia salud y dándolo todo, a pesar de las condiciones de trabajo que tiene la clase médica también en Puerto Rico, que sabemos que muchas veces están obligados a irse del país, víctimas también de nuestro sistema de salud y de las aseguradoras, así es. Así que gracias a la clase trabajadora, a la clase médica y a los profesionales de la salud por darlo todo, igual que a la policía, oye, que también debe estar por ahí haciendo su trabajo, y mientras nosotros estamos encerrados poniendo de nuestra parte. Pues nítido. Ahora sí, vamos a la segunda parte del programa.
Bueno, ahora sí, pasamos a la segunda parte de nuestra entrevista, nuestro programa en el día de hoy. Tenemos con nosotros vía Skype a Lisa Gallardo Martín por segunda vez en Radio Independencia, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Puerto Rico. Estuvo con nosotros en el episodio 45, en el 2018 ya, como pasa el tiempo. Como adelantaste, Andrés, antes en el programa, vamos a estar hablando. Para la gente que no tuvo la oportunidad de escuchar el episodio que hicimos, el episodio 45 sobre Amnistía Internacional, pues un poquito de cuál es el trabajo de Amnistía Internacional, pero también nos gustaría entrar al informe sobre el estado de los derechos humanos en el mundo que salió recientemente para saber cómo sale Puerto Rico. Así que bienvenida Lisa Gallardo nuevamente a Radio Independencia. Muchas gracias por estar con nosotros desde la distancia. Bueno, pues es un placer nuevamente estar con ustedes, compañeros, y acompañarles en este programa que yo sé que es ampliamente visto. Saludos a todas las personas que nos están escuchando. Para los que tienen información general, Amnistía Internacional es un movimiento de derechos humanos, en una cobertura internacional que está para allá por los 60. Y desde entonces se está dedicando a hacer investigación que necesitan información para entonces poder hacer unas denuncias concretas a los estados sobre las violaciones de derechos humanos contra los ciudadanos. Lo interesante del contenido de las investigaciones es desarrollar campañas y acciones que los propios activistas y otras personas voluntarias puedan ir a la calle a recoger, por ejemplo, digamos, firmas que vamos entonces a enviar a los mismos tenedores de derechos que se ven afectados por los violaciones de derechos o a los líderes de los países que están cometiendo estas violaciones para que se detengan las o hagan unas reparaciones contra las personas afectadas. Amnistía Internacional tiene oficinas en sobre 150 países y nosotros sacamos anualmente un informe y tengo un animalito, no sé si lo... Bueno, estamos en el campo, así que es parte de... Lisa, por favor, no sé, Adriana, si tú estás teniendo problemas escuchándolo un poquito. Sí, yo creo que es más la conexión, ¿no? Puede ser la conexión, está bien. Si, nada, cualquier cosa, si no, que te pegues un poquito al micrófono, pero ahí está más o menos bien. Se estaba escuchando, pero es para... Claro que sí. Y seguimos. Ustedes me interrumpen. Ahora sí. Cosa que necesiten que arreglemos. Vale. Okay. Gracias. Vale. Estamos tomando todas las medidas a raíz del coronavirus, mi gente, así que ustedes saben que esto hay que bregar con lo que hay. Aquí. Seguro. Pues bueno, pues como les decía, en torno al trabajo de nuestra organización, Amnistía Internacional, en el caso de Puerto Rico, hace sobre 30 años que tiene una sección en la isla. Originalmente pertenecíamos a la sección de Estados Unidos, pero gente de Puerto Rico dijo, las violaciones de derechos en Puerto Rico son como en gran medida resultado de la relación política que existe entre Estados Unidos y Puerto Rico. Y es necesario que se abra una sección en la isla para que tengamos una voz propia como país. Y es así como finalmente para el 89 se funda una organización, la sección de Puerto Rico. Se han tocado muchísimos temas de nuestra sección, pero tengo que reconocer que muchos de ellos están ligados a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Obviamente también el tema de libertad de expresión es uno de gran relevancia y de grandes implicaciones en nuestra vida. Así que yo creo que en general es un buen resumen de lo que hace Amnistía y cuáles son los temas que trabajamos aquí en la isla. Ok, entonces mencionaste el informe anual que ustedes realizan. Sé que se publicó, me corrige, creo que se publicó recientemente, ¿no? Hace unas cuantas semanas. Pues hablemos un poco de Puerto Rico. ¿Cómo salió Puerto Rico en ese informe? Y, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las cosas quizás más preocupantes o más llamativas del 2019 en cuanto a los derechos humanos en Puerto Rico? Mira, el informe, antes que todo, me gustaría que el público sepa de lo que se trata. El informe anual de Amnistía Internacional es una especie de bitácora, de resumen de las violaciones de derechos en diferentes partes del mundo. Este año es un elemento diferente. Yo creo que fue muy bueno para Puerto Rico. Y fue que la región de las Américas hizo un desagregado
en nuestros países que constituyen las Américas, incluyendo obviamente el Caribe. Puerto Rico, de hecho, es la única sección en el Caribe. Así que, aunque se hace trabajo Cuba, Cuba, Dominicana, Haití y otros países como Jamaica, solo en Puerto Rico hay una sección. Okay. El año 2019 estuvo marcado por policías y militares en las calles, atacando a las personas que marchaban contra la injusticia. Eso lo vimos en muchísimos lugares y estoy segura que las personas que han seguido la prensa han podido evidenciar esto. Fueron temas importantes en las Américas, los asesinatos de las mujeres, por el mero hecho de ser mujeres, los toques, los ataques contra las personas que defendían nuestro medio ambiente. Miles de personas que estuvieron huyendo de países por los altos niveles de violencia o la falta de necesidades básicas. Pero también se representa, ¿verdad?, la historia del informe del 2019 cosas importantes y positivas, como por ejemplo, fue también un año donde los movimientos feministas se continuaron fortaleciendo en las calles. Las personas jóvenes tomaron las calles, como en el caso de Chile. Los pueblos indígenas, como en el Ecuador, se manifestaron de forma contundente en contra de medidas de austeridad. Y siempre, como en otros años, madres procurando por sus hijas perdidas. Así que muchas personas valientes levantaron su voz y garantizaron de alguna manera que se reconocieran sus derechos en sus países. Como resultado, vuelve ese ciclo como con lo que inicié. La respuesta de los estados fue brutal, fue militarizada y estuvo dirigida básicamente a atacar a las personas que se manifestaban y protestaban. Eso lo vimos aquí en Puerto Rico también, en el 2019. Y ahí podemos estar un poquito ya lo que fue el informe de aquí de Puerto Rico. Y en ese informe, ¿cómo compara Puerto Rico, verdad, con lo que has visto en la región y países cercanos, en términos de derechos, de esos problemas que, para recapitular lo que dijiste, en caso de que la conexión haya fallado un poco, ¿no? ¿Verdad? Si entendí bien, obviamente marcado por los eventos del 2019, pues hubo mucha militarización en las calles en cuanto al ejercicio de la libertad de expresión, pero también vimos, ¿verdad?, un auge en el movimiento y en asuntos que tienen que ver con la equidad de género, que es muy importante, ha cogido auge, ¿verdad? A raíz, por supuesto, de uno de los problemas más grandes que tenemos en Puerto Rico, que es la violencia de género, la violencia machista. O sea, que eso ciertamente también hemos visto mucho. Tuvimos un caso reciente, el de Alexa, quizás eso es 2020, pero cómo se manifiesta la transfobia y el miedo, la ignorancia en cuanto a ¿verdad?, personas de la comunidad LGBT. Pero ¿cómo compara eso con lo que hemos visto en países hermanos? Mira, la realidad es que Puerto Rico lamentablemente está a un nivel similar en términos de cuáles son las violaciones de los derechos humanos de las personas. Les hablé del tema de libertad de expresión. Tenemos que recordar el 2019, cuando las personas se tiraron a la calle a exigir la renuncia del gobernador Carlos Rosselló, luego saliera el Telegram, donde se atacaba por igual a las mujeres, a las personas de las comunidades LGBT, a los muertos de María. La gente de Puerto Rico se lanzó a las calles. Inicialmente un grupo pequeño, pero eso se masificó. Son mismos otros países como en Ecuador, lo mencioné ahorita, poblaciones indígenas que impactados por medidas de austeridad injustas en su país, se lanzaron a pequeños, finalmente se masificó también. Sucedió en Chile, creo que es uno de los casos emblemáticos. Uno de los casos más tristes también fue el caso de Haití, donde también el hartazgo de las personas como resultado de la corrupción, de las malas, la palabra que estoy buscando, de cómo los gobiernos no les reivindican los derechos de las poblaciones, se tira a la calle y nuevamente lo que tenemos son violencias agravadas de parte del Estado, utilizando su policía o su militares. En el caso de Puerto Rico también hay unas similitudes con el tema que tú muy bien traías, en el tema de la violencia de género.
En Puerto Rico se está exigiendo ya en 2019, 18, simplemente, que se declare un estado de emergencia que atienda la violencia machista contra las mujeres en nuestro país. Esta violencia machista hemos visto que no solamente se manifiesta contra mujeres cis, sino también contra mujeres trans, como es el caso de Alexa, y que en el 2020 nosotros estaremos dándole seguimiento dentro de nuestro. Hay otros temas interesantes que tienen que ver, por ejemplo, que salen de la reforma del 2019, y es el tema del cambio climático. El tema del cambio climático para nosotros es sumamente importante porque Amnistía Internacional aprobó en el verano agarrar el tema del cambio climático como una de las prioridades del movimiento. Puerto Rico inmediatamente se inserta en esta discusión porque hay varios informes internacionales que hablan sobre el peligro que Puerto Rico vive, puede vivir, que ya está sufriendo el levantamiento de las aguas como resultado del calentamiento global. También dentro del tema de cambio climático nosotros tenemos que mencionar el trabajo que han hecho en términos del ambiente y del impacto a la salud de las personas, el caso, por ejemplo, de Peñuelas y las cenizas de las empresas de quema de carbón. De hecho, recientemente tuvimos una vista, la vista del negociado de energía para opinar sobre el plan integrado de recursos de la Autoridad de Energía Eléctrica, que ni siquiera sus propias leyes del Estado 17. Y aquí también hay grandes preocupaciones de derechos humanos en términos del impacto ambiental, uso de quema de fósiles que obviamente provocan el calentamiento global. Y ahora, ¿verdad? Ahora que estamos en este contexto del coronavirus, este tipo de informes de derechos humanos o quizás otros informes o trabajo que haga Amnistía Internacional alrededor de todos los países, ¿se toma en consideración, se evalúa el sistema de salud de cada jurisdicción, ¿verdad? Como se evalúa como un tema de derechos humanos, el tema de la salud, y qué pasa con todo esto del coronavirus? Pues mira, es bien interesante. Hoy mismo Amnistía Internacional publicó este documento que todavía no lo he terminado de leer. Está titulado Respuestas a la enfermedad por coronavirus y obligaciones de los estados en materia de derechos humanos. Estos son todavía observaciones preliminares. Pero se adentran en este compañero, yo les puedo compartir este informe, estas observaciones que son públicas. Y la introducción comienza hablando sobre la libertad que tienen los estados para garantizar la salud pública de sus ciudadanos. Tiene un margen bien amplio. Sin embargo, Amnistía Internacional, al igual que otras organizaciones de derechos humanos, impulsan, exigen a los estados de que estas medidas que se tomen para proteger la salud pública tengan unos espejuelos, unos filtros de derechos. Entonces, el documento, nuevamente, todavía estamos empezando a evaluar en Puerto Rico, está dividido en el tema de las cuarentenas y cómo las cuarentenas tienen un impacto en la vida. Podrían violar derechos económicos, las prohibiciones y las restricciones de viaje, como vimos el pasado bien, los Estados Unidos, unas restricciones de personas que no pueden entrar en nacional, y obviamente eso impacta a Puerto Rico, porque nosotros no estamos sobre jurisdicción federal. Otros de los temas que vamos a tener atención muy vigilante de la zona es acceso a la información, ¿no? La transparencia y la censura. Ya que Perdón que te interrumpa, Lisa. Perdón que te interrumpa. Yo escucho como duplicado. ¿Te escuchas bien, Andrés? Yo escucho como un eco también. O sea, puede ser la casa. No, porque no, por si acaso que no vayamos a perder, porque me parece importante lo sí, que pero y un poco, sí, pero, o sea, pude captarlo todo, pero ciertamente la calidad, ¿verdad? Y pedimos disculpas a los que nos están escuchando, estamos bregando con la situación,
Pero, ¿verdad? Lo que estaba diciendo es que hay un informe que hoy mismo, ¿verdad? Tiene una información de Amnistía Internacional que están trabajando, que no ha podido terminar de leer y que están analizando el impacto, ¿verdad? Del coronavirus ¿verdad? En Puerto Rico y cómo, aunque ciertamente los estados tienen ¿verdad? Un espacio amplio para atender medidas como esta, hay que ciertamente salvaguardar y asegurarse de que se estén cumpliendo con unos criterios para salvaguardar los derechos humanos en cuanto a la restricción de movimientos, ¿verdad? En cuanto a las cuarentenas y que se den unas garantías y ¿verdad? Se entendió, lo entendimos, pero sé que la calidad no es la que quisiéramos y te pregunto específicamente sobre eso porque también sé que tiene, ¿verdad? Una reunión pronto para atender este asunto. En cuanto al toque de queda en particular, nosotros ¿verdad? Evaluamos el tema justo antes de entrar a entrevistarte y sabemos que puede haber ¿verdad? Por un lado hay una necesidad real de atender esta pandemia y por otro lado puede haber unas preocupaciones serias en cuanto a su constitucionalidad u otro tipo de problemas. El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, una institución que yo considero muy seria, levantó unos planteamientos tanto procesales como sustantivos. ¿Verdad? ¿Qué te parece el toque de queda? Y no sé si, ¿verdad? Todavía han podido formular una postura específica sobre ese asunto. Pues mira, estamos precisamente trabajando sobre eso y a veces Amnistía se retrasa un poco en poder dar unas opiniones precisamente por los análisis que tenemos que hacer. Pero yo quiero leerles, aunque sea un parrafito, sobre el tema de lo que sería en este caso las cuarentenas y lo que puede ser el tema que hablábamos ahora de limitación de la limitación de acceso a las personas moverse. Mira, de acuerdo con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pueden imponerse restricciones a la libertad de circulación si están previstas en la ley y son necesarias para lograr determinados fines legítimos. Uno de los es la protección de la salud pública y que sean compatibles con los demás derechos reconocidos en este plan, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Los principios de otro tema sobre las disposiciones de limitación y derogación del pacto, una interpretación del expertos que ofrecen más orientación sobre cuánto y cómo pueden aplicarse estas restricciones. Dice aquí que entre ellas figuran las siguientes. 1. Ninguna limitación de derecho reconocido por el pacto será discriminatoria. 2. Toda limitación responderá a una necesidad pública o social apremiante, tendrá un objetivo legítimo y guardará proporción con el objetivo. 3. Los estados utilizarán medios más restrictivos de los que sean necesarios. Que sean necesarios para guardar para lograr el propósito de la limitación y la carga. De utilizar una limitación de derecho garantizado incumbe al Estado. Pueden impugnarse todas las limitaciones impuestas. ¿Qué queremos decir? Y yo no puedo decir si está con esta información bien o mal el toque de queda. Sin embargo, el toque de queda sí da un más de tiempo para que las personas puedan garantizar su derecho a la alimentación y a la salud. Pueden salir al supermercado, pueden ir a adquirir comida, pueden ir a recibir servicios médicos. Lo que pasa es que estas limitaciones impactan distinto a las personas. No es igual una persona escaso recursos suficientes para salir a hacer una compra de 300, 400 dólares, ir a su casa y pasar 2 semanas sin tener que volver a salir, versus una persona sola, mayor, ingreso y cantidad de dinero limitado para hacer una compra. Por lo tanto, estas son consideraciones sumamente importantes que los gobiernos tienen que tomar en cuenta. No se pueden tomar determinaciones de la misma manera y aplicarlas a todo el mundo por igual. Hemos estado viendo en las redes sociales casos de las personas que son sobrevivientes o víctimas de violencia de género. Una persona que queda confinada con su agresor por 2, 3 semanas, por términos indefinidos.
su vida está en peligro, la vida de los pequeños en la casa está en peligro. Así que estos son solamente dos ejemplos, ¿verdad? De cómo las medidas tienen que tomarse tomando en cuenta, que vaya la redundancia, reconociendo la diversidad de seres humanos que convivimos en esta patria. Así que esas serían como unas observaciones generales sobre este tema particular de la toque de queda. Me parece súper responsable, ¿no? Y obviamente instruida esa postura. Primero porque tenemos, antes de poder, ¿verdad?, determinar y en su momento quizá luego, ¿verdad?, cuando veamos en la práctica cómo se está implementando o podamos leer, ¿verdad?, la letra fina, podamos llegar a otras conclusiones y sea, qué sé yo, patentemente inconstitucional en ciertos ámbitos o patentemente válido, ¿no? O evidentemente válido, pues habría que ver. Pero mientras tanto, es claro que ese poder del Estado no puede ser irrestricto y que me parece un punto muy, muy válido el que planteas, de que es bien interesante porque lo que parece una norma neutral, ¿verdad?, en su lenguaje, en su aplicación pudiera no serlo, y no estar tomando en consideración unos problemas específicos de ciertos grupos, y eso pues podría ser necesario un ajuste inmediato, ¿verdad? Por eso, como mencionábamos ahorita, que verdad que nosotros podemos estar de acuerdo o no, pero tenemos que, como la población tiene que ponerle su parte con la prudencia y el aislamiento para evitar la propagación de este virus, pero también tenemos que la población procurar que el Estado o el gobierno esté tomando las medidas necesarias para salvaguardar los derechos de todas estas personas y sobre todo de las poblaciones más vulnerables, personas que tienen amenazas de desahucio, que tienen hipotecas y no cobran porque cobran la hora y van a estar 2 horas sin trabajo. ¿Qué va a pasar con todo eso? Yo creo que sí, que es bien importante que estemos muy pendientes como población, ¿verdad?, de cuál va a ser el trabajo del gobierno para atender todas estos aspectos. Hoy tuvimos una reunión interesante en Amnistía más temprano y habían personas de Asia y de Europa, y como ellos ya tienen una semana de más experiencia viviendo esta situación, de nuevo no están dando una opinión de que es bueno o malo. Sin embargo, están dando cuenta que lo más importante aquí es que las personas estén informadas y que tengamos una claridad en el mensaje que las personas están llevando. La orden ejecutiva que se publicó en torno a la limitación del movimiento de las personas, toque de queda, es ambiguo, y no todo el mundo lo quiere entender. Y yo creo que eso es una de las cosas que el Estado tiene que garantizar a sus ciudadanos, de que cada persona con diferentes niveles de educación, procesar y analizar, de acceso a televisión, radio, computadora, puedan captar cuáles son las reglas que vamos a seguir para que las personas no se vean afectadas. Después van a tener gente detenida y presada que no tenían información. O sea, hay que ser bien cuidadoso con eso. Pues nítido, yo creo que antes de irnos, sí quería preguntarte específicamente, más allá del toque de queda, yo creo que es evidente que aquellas personas que no tengan ya sea un plan médico o aquellos países y jurisdicciones que no tengan un sistema de salud robusto que asegure el acceso a medicina, ¿no?, y a todo lo que uno necesita en una situación como esta, se van a ver más afectadas. Y me gustaría saber, ¿vale?, ahora en Estados Unidos Bernie Sanders y ciertos grupos están empujando mucho esta idea, que no es una idea novedosa en el mundo, pero quisiera saber si a la hora de hacer este tipo de análisis sobre los derechos humanos, específicamente ese asunto de la salud y del derecho universal a la salud, ¿se considera o se trata de una forma, quizá se deja para otro renglón? Bueno, lo que le corresponde a Amnistía es decir que el derecho a la salud se tiene que garantizar a toda persona, independiente de su capacidad de poder pagar por ese servicio de salud. Por lo tanto, eso es lo que nosotros tenemos que garantizar. Se le esté dando a la gente el mismo trato. Estamos viendo que el COVID-19 es nuevo, no sabemos si vamos a tener los recursos suficientes médicos para poder atender a toda la población que se afecte o se infecte. Pero nuevamente, el gobierno tiene que garantizar a todo el mundo pruebas, atención, en el futuro cuando hayan vacunas, garantizar estas vacunas para las personas también. Así que es un trabajo amplio, está empezando, todavía estamos playing it by ear, lo cual
que estemos pleitos con la salud de las personas, pero la realidad es lo que estamos viendo. Duro. Pues bueno, yo creo que, ¿verdad? Lo que queda es agradecerte por estar aquí un ratito con nosotros. Te pedimos disculpas a ti y a los radio, ¿verdad? A los quienes nos estén escuchando por la calidad del audio, que, ¿verdad? No es la mejor, pero el hecho de que hayas estado un ratito con nosotros, la directora ejecutiva del capítulo de Puerto Rico de Amnistía Internacional, una organización tan importante, para hablarnos, ¿verdad? Y darnos esa perspectiva profesional sobre un elemento de todo esto que estamos viviendo, lo valoramos un montón. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, mucha salud. Bueno, Andrés, antes de irnos, ¿qué te parece si pasamos a nuestra parte favorita de los programas y a la de muchas de nuestros podcast escuchas? Yo creo que hay que hacerlo ahora que tenemos tiempo de avicio para el ocio. ¿Y qué, Andrés? ¿Qué estás haciendo ahí encerrado? Mira, yo voy a hablar de lo serio, yo voy a hablar de lo que no es serio, de la serie. Tú le metes a lo que ha pasado con Bernie. ¿Has estado al día con los debates y con las primarias demócratas estadounidenses? Bueno, yo tengo que admitir que yo no había visto en vivo ni un solo debate, porque pues uno tiene un montón de cosas que hacer. Pero, dado las circunstancias... Pero, pues, tuve la oportunidad de ver el más reciente debate que hubo, que es el primero que se hace únicamente entre Sanders y Biden. Fue un debate único, además, porque fue a puertas cerradas. Solo estaban los reporteros y reporteras y ellos, ¿verdad? No había público y se transmitió. Y aunque yo no tengo CNN, yo creo que ellos abrieron la transmisión por sus apps. Entonces pude verlo... ¿verdad? Pude verlo a través del app de Roku, así que es una cosa bien loca, porque CNN, Roku... ¿Y qué te pareció? Porque vi como que me tiraste algo por Twitter. ¿Qué pasó ahí qué pasó con Bernie, con Nicaragua? No, bueno, varias cosas. Déjame primero ponerte en pantalla, que estoy aquí. Pues mira, él fue el primero que vi y tengo que decirte que la primera mitad de los primeros... duró 2 horas. Y la primera media hora... Damas y caballeros, yo creo que Biden le estaba comiendo las nolitas, porque independientemente del mensaje, olvidemos de la sustancia, ¿no? Yo creo que este sonaba más asertivo y cuando se acabó el programa mucha gente lo empezó a decir y ahí yo coincido con esa apreciación. Después Sanders mejoró definitivamente y la cosa pues voló y después la segunda mitad se dieron un par de palos los dos. Yo creo que también se debió a una crítica que le hacen a Sanders, y yo creo que es legítima, ¿no? Es que lo del One Issue Candidate. Entonces, él usó toda esa primera media hora era del coronavirus. Y él todo, pues, hablaba del Plan Nacional de Salud, que yo, ¿verdad? Estoy de acuerdo en lo sustantivo. Pero entonces su contestación siempre era la misma. Este era un poquito más preciso y la más fino. Y no sé, mi apreciación fue que en eso le fue más efectivo. Pudo roncar más. Pero después le dieron un par de cantazos. Y cuando empezaron a hablar del récord, ¿verdad? Pues Sanders podía hacer alarde de que él había sido consistente a través de toda su vida. Y claro, cuando más efectivo lució fue cuando le hicieron una pregunta que era sobre... que por qué hacía falta una revolución. Le preguntaron a Biden que por qué era mejor esta cosa incremental y no una revolución y viceversa. Bueno, pues claro, porque ahí la pregunta cayó en lo que Sanders había estado contestando toda la noche y le dio duro. Entonces Sanders trajo a colación el récord de derecha en los términos, ¿verdad? Ya fueran guerra, incluso en matrimonio homosexual en su momento. Posturas que ciertamente Sanders era hace 10, 20 años, 30, un voto solo. Tipo más, cuando el mundo iba por otro lado y este tipo siempre como buen demócrata, un tipo liberal, tampoco es que este tipo conservador, es un liberal de derecha, cosa que es perfectamente consono, ¿no? Y lo que, ¿verdad? Eso me llamó la atención, me entretuve en gran medida, ciertamente debo pensar que comparado con debates que a veces vemos aquí, en parte había mucha sustancia. Y sobre todo en comparación con debates que hemos visto recientes de los Estados Unidos, demócratas republicanos y republicanos en particular, que es un chiste, es homofobia, es xenofobia marcada. También se veía la manera en que yo creo que mucha de la hipocresía de Biden y cómo le están cayendo encima porque dijo undocumented aliens en vez de undocumented immigrants o people. Sabes que el lenguaje últimamente es muy, ¿verdad? Muy importante.
fuerte. Sanders metió la pata en una porque el propio Biden hablaba mucho del ébola, porque él quería decir todo el tiempo que, when I was in the situation room, y él jodía, claro, porque se montan en su experiencia en Obama, ¿no? Y de cómo él ha estado en el situation room. Y yo manejaría esto en el situation room, y volvía, y él habló del ébola. Pues en una como que Bernie se quedó pegado, y dijo, no, porque sí, esta crisis que está, lo mismo de siempre, esta crisis está dejando claro, esta crisis del ébola está dejando bien clarito las deficiencias del sistema de salud norteamericano, y esta crisis del ébola, y yo, wow, caballo, coronavirus, yo dije, le van a caer encima, pero al ratito él como que se dio cuenta, dijo, well, we were talking about Ebola, the Ebola crisis, y como que arregló, y se le fue, pero aparte de eso, yo creo que mi percepción, de nuevo, sin hablarle, porque yo soy un tipo que me gustan las posturas de Bernie, pero no las, ¿verdad? Tampoco me siento que tengo la obligación de cargarle maleta ni nada de eso, así que pienso que puedo hablar con lo que yo percibo. Y la tiene bien difícil, porque desde la última vez que hablamos nosotros sobre la contienda, aunque el último episodio fue sobre primarias en general, ya él había cogido un cantazo en el famoso Super Tuesday, hubo un segundo, si se quiere, Super Tuesday, y yo creo que cogió otro cantazo, y ciertamente las ideas, esta idea fuerte de que la izquierda se iba a quedar con el Partido Demócrata se está desinflando. Entonces se esperaba, quizás ellos apostaban a que Biden se destruyera, ¿no? Implosionara en este debate, camino a lo que sería más o menos un tercer Super Tuesday, que no es Super Tuesday, pero es otro gran grupo de estados que va martes, a lo mejor. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuándo es eso? Eso es martes, hoy es lunes 16, mañana, sí, a lo mejor cuando usted está escuchando esto ya sucedió, y donde otro grupo de estados, nadie sabe lo que va a pasar, algunas de estados tiene que retirarse, esto se acabó. Bueno, numéricamente, y como hablamos con Gorrín, numéricamente falta un montón, ellos va como 500 y pico a 400 y pico de delegados, y ellos necesitan 1900 y pico para obtener la nominación, sin hablar de los superdelegados, el Contested Convention, o sea que numéricamente falta un montón, pero ciertamente el camino luce bastante empinado, con todas esas barreras, además es proporcional, o sea que Bernie tendría que ganar, y ganar por pela, luce bien difícil. Y yo creo que ciertamente Biden no implosionó en este debate. Así que yo auguro, y el público podrá reírse de mí si me equivoqué, pero que este Super Tuesday tercero, si se quiere, también va a ser duro para Sanders, y que ya la cosa se ve bastante complicada. Bueno, si nosotros, ¿te acuerdas que hablamos en el programa de Gorrín de que una vez se celebran las primarias demócratas aquí en Puerto Rico, ya la cosa está más o menos decidida? Pues chequéate esto, acabo de leer una noticia que dice que el Senado de Puerto Rico aprobó este lunes, las primarias eran ¿cuándo? En Puerto Rico, Ajá. El 29, si no me equivoco, las demócratas. 29 de marzo. Sí. Pues aprobó el Senado este lunes a viva voz una medida legislativa que oficialmente pospone la celebración de las primarias presidenciales demócratas en Puerto Rico para el 26 de abril. ¿Para cuándo? Para el 26 de abril. Esto si la Cámara lo aprueba aparentemente en la sesión el próximo jueves. Sí, porque para colmo, esta gente, o sea, es duro, voy a aprovechar el bono para decirlo, porque nosotros que estamos en política también, coño, hacer campaña en un año con todas estas interrupciones que obviamente lo ameritan y no son tiempos para politiquear, que no me malinterpreten, pero por ejemplo, nosotros que somos candidatos nuevos, jóvenes y que queremos hacer un cambio, ¿verdad? Con todas las catástrofes que ha habido y los huracanes y todo, ¿verdad? Y el revolú de los suministros, los terremotos, ahora esta situación, bueno, pues es complicado también, y nosotros tuvimos que cancelar empezamos las caminatas, no sé si nos vieron por ahí, tuvimos que posponerla, también pospusimos la apertura del Comité de San Juan que íbamos a hacer públicamente, tuvimos que hacerlo, íbamos a tener nuestra primera recaudación de fondos, tuvimos que posponerlo por razones obvias, y ¿verdad? Es el proceder correcto, pero afectan. Entonces imagínate esto en una contienda presidencial, que esta gente, ¿verdad? Lo que se mueve y tienen que cancelarlo todo, hacer ahora un debate a puerta. Esto también yo pienso que por el momentum que lleva Biden, yo imagino que esto también es desastroso para Sanders, ¿no? Y que para colmo depende mucho de esa efervescencia de la gente que lleva. Pues es duro, o sea que es lógico que busquen posponerlas, pero tengo entendido que estas del martes no las van a posponer y el daño puede estar hecho. Así que nada, ese es mi parecer sobre... Que tú me dijiste ayer que mira, va a haber un debate ahora, y yo en vez de ver el debate vi series en Netflix, estoy viendo Westworld,
que te lo he dicho, Lo has Westworld. dicho, no. World es una de las palabras que odio decir en inglés. Además de girls. Ajá, World. Pero nada, pues mira, para cerrar con los gringuis, lo que me preguntaste que no te contesté, hay que meterle un poquito de presión y para que para la izquierda aquí que le carga las maletas tampoco ¿verdad? La tenga tan fácil. Ese debate fue CNN y mezclado con Univision, que es la escoria. Entonces había una reportera latina. Y además de las preguntas de China, mira cómo operan los gringos. Como que, primero una pregunta sobre China y como que... ustedes le harían, si fueran presidentes, les pondrían sanciones y qué sé yo qué, como buscando enemistar y 20 estupideces. Y la contestación de Sanders fue mucho mejor que la de Biden para mí. O sea, fue como que, mira, este es el momento de trabajar con ellos y con Corea del Sur y con todo el mundo. Vamos a darnos eso me estuvo bien. Pero entonces, claro, Univision, la pregunta de siempre de los cubanos. Usted que si le habló bien de algo de Cuba, y de los Sandy, 20 cosas y por qué los cubanos tienen que votar por una pregunta totalmente cargada que no se le pregunta a Biden. Oigan, ¿y por qué ustedes y Estados Unidos siempre ha fomentado claro, y no, han tenido relaciones con gobiernos déspotas y bárbaros a través de todo el planeta, de derecha y de dictaduras en América Latina, en Asia, en Oriente Medio, siempre que sean de derecha? Pero esa pregunta no se la hacen. Y Sanders la manejó, incluso trató de decir como que, mira, la gente siempre quiere hablar de eso, pero no pueden reconocer las cosas buenas, ya sea en la educación. Y trató, pero obviamente habló con lo de, no, estos gobiernos autoritarios. Y Biden hablaba de las sandinistas, cuando cualesquiera expresiones que haya hecho Sanders era de la revolución sandinista, no necesariamente ahora. Y tú te vas a echar para atrás, la izquierda ahora, que ahora pueden tener problemas con Ortega, pero de la revolución sandinista. Y entonces vas a hablar, obviamente, yo entiendo yo le puedo dar más el beneficio de la duda, porque aún así su contestación, deficiente como es cada vez que se habla de Venezuela, es mejor que la que dan todos los gringos y todos los presidentes, candidatos a la presidencia. Pero un izquierdista en otro país, en otro lado, en Europa, lo hubiera hecho de otra forma, ¿no? Y habló, dictadura, que es ¿sabes? Lo de siempre, pero es una situación difícil. Tampoco yo quise tirarle todo el lodo. Mi post en Facebook fue como que no lo presionan. Andrés. ¿Qué? No te estoy acusando. No, yo sé. Pero mi post es porque no le meten ninguna presión en cuanto a estatus. ¡Ninguna! Entonces, porque es el bolchevique. Pero entonces tampoco es el bolchevique. Y no tienes que serlo. No es mi problema. Pero tampoco le vas a cuestionar ni un poco. Hombre. Y eso Parece fue mi... mucho como que a lo que pasa aquí en Puerto Rico. Me pareció eso una pullita. O sea, esa fue mi pullita ahí para meterle presión. Iba a decir, hablando de China, Cuba, Venezuela, los doctores y los médicos en Cuba también dando cátedra una vez más y ofreciendo su ayuda alrededor del mundo, así como medicina y doctores. Así que, y chequéate, ¿te acuerdas que ahorita te dije? ¿Tú sabes? España y Estados Unidos son los... Sí, mano. Son ahora los países con más velocidad de contagio por coronavirus. A lo loco. Y nada, ¿y tú qué has hecho para terminar el programa? Ya hablamos de lo serio, pero ¿en qué te has entretenido? ¿Qué he hecho? He hecho ejercicio, estoy haciendo dieta, estoy haciendo ejercicios aquí en mi casa, estoy trabajando con un par de cosas del programa del partido, como supongo que estarás tú también. Sí, señora. Desde la casa. Calma, que acaba de empezar el toque de queda. Hay que... Sí. Pero tengo sí. que hacer un par de cositas en agenda, no te creas, tengo que adelantar un par de trabajitos de la oficina para aprovechar y con el programa del partido y mucho Netflix sin popcorn por culpa de la keto, pero pues... Vi la primera temporada de The End of the Fucking World. Estuvo bien, me falta la segunda. Está buena, es light, está nítida. Yo estoy viendo Westworld, que te la he dicho un par de veces que la veas, pero HBO. Y Disney, esa gran corporación, ¿sabes? Que Walt Disney era un fascista para los que no lo sepan, pero nada. Disney soltó Frozen 2 en Disney Plus, así que ya Sophie la vio. ¿Cómo es el coronavirus con una niña de 2 años en tu casa? Pues, mano, es bien loco porque... Y ahí me voy a poner serio. Pero es una pena del mundo en que vivimos, del sistema económico y político que impera en este mundo, que tiene que venir una fucking pandemia que afortunadamente es bien loco, pero afortunadamente no afecta de la misma forma a los niños, ¿no? Entonces, para que uno pueda encerrarse con su hija, con su familia, no tenga que estar pensando en trabajo, política, podcast
y puedas compartir y estar todo el tiempo ahí con tu hija. Así que en ese sentido llevo unos días todo el tiempo ahí con ella, todo el tiempo. Vimos ya Frozen 2 que la soltaron en Disney Plus, a ella le encanta, ella la había visto 1,000,000 de veces. Y dijeron que soltaron antes también, la soltaron antes de lo debido, ¿no? Y soltaron antes también Episodio 9, que obviamente sabrán los que escuchan este podcast que yo solté Odio, pero no es Disney Plus. Para que salga en Disney Plus falta, yo creo que después del 30 de marzo. O sea que puedes comprarla por 20 pesos y no la voy a comprar. Pero nada, en eso he estado entreteniéndome más o menos. Están viendo dentro de la situación el vaso medio lleno, no medio vacío. Muy bien, pues eso es lo que hay que hacer, aprovechar, ponernos al día. Y bueno, qué sé yo, uno también vive una vida de ahorro, aprovechar estos días y ponernos ready con nosotros. Con nosotras mismas. Ese es el plan. Yo me pesé hoy, así que vamos a ver cuánto peso en 2 semanas. Así que, lo hablamos. pues dale. Bueno, mi gente, muchas gracias por sintonizarnos. Esperamos que les haya gustado este primer episodio especial remoto de Radio Independencia a raíz del coronavirus. Hasta la próxima, corillo. Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa y agradecemos nuevamente a Lisa Gallardo por estar con nosotros. Recuerde suscribirse a Radio Independencia en su podcast favorito y YouTube y síganos en nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.